Amén, gloria a Dios. Vamos a estar buscando en la palabra un versículo conocido por muchos, quizá uno no los conoce, pero sabemos que el amor de Dios cambia, el amor de Dios nos transforma, el amor de Dios hace de nosotros algo diferente. Y ahí es donde vemos que verdaderamente cuando Jesucristo es formado en nosotros, hay un cambio. No que seamos perfectos, sino porque mantenemos en su palabra, nos mantenemos en su camino y vemos de que hay una transformación y que ese amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y es el que nos ayuda en todo momento a poder ver las cosas de manera diferente, por muy difícil que sea, por muy dura la situación, por muy difícil la circunstancia que se esté viviendo. El amor de Dios es el único que nos puede esclarecer, la misericordia de Dios es el único que nos puede ayudar y podemos ver las cosas de manera diferente. Amén. Vamos a leer la palabra acá en Primera de Juan. Primeramente les voy a leer Primera de Juan 5, 18. Primera de Juan 5, 18 dice la palabra del Señor así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a entender cuando dice la palabra que sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y Dios nos guarda del maligno para que no nos toque. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando Cristo no es formado en nuestros corazones, somos marionetas de Satanás. El enemigo hace de nosotros como mejor le parece y busca destruir nuestra vida, busca que nuestra vida sea miserable, busca que vivamos en ansiedad, busca que vivamos preocupados. Él hace que nosotros perdamos esa paz, ese gozo. Él hace que nosotros vivamos una vida en estrés, en angustia, que vemos que no encontramos una salida a nuestros problemas. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que vemos que hay tanta discordia en las parejas, en la familia, los padres hacia los hijos hacia los padres. Vemos que hay tantos problemas aún en lo laboral, en nuestro entorno, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestros vecinos, en lo laboral, en todos lados hay discordia, hay peleas. Pero cuando Cristo es formado en nuestros corazones, hay un cambio. El amor de Dios llega a nuestra vida. No es que los problemas se acaben, sino que con el amor de Dios podemos ver los problemas de manera diferente, porque podemos tener claro nuestros pensamientos. Se nos quita de nosotros ese velo que nos hacía vivir esclavo del pecado, nos hacía vivir esclavo de la situación, de la angustia. Pero cuando nosotros somos formados en el amor de Cristo, podemos ver claramente qué es lo que nos está agobiando a nosotros. Y a veces hasta vemos que nos estábamos ahogando en un vaso con agua. Pero cuando nosotros estamos enceguecidos no podemos ver la solución. Por eso, cuando la palabra del Señor lo dice aquí muy claro, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué dice que no practica el pecado? Quizás anteriormente a mí alguien me hacía algo, o tenía una discusión, o peleaba con mi esposa, o peleaba con el vecino, con la pareja X, con los hijos, o en lo laboral. Cuando el amor de Dios inunda nuestros corazones, ya nosotros sentimos algo dentro de nosotros que nos hace ver que está mal. Pero eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros, queriendo decirnos: no actúe de esa manera, no respondas. El sabio ve el mal y se aparta. No hagas esto.
no contestes, no importa. Aunque él no tenga la razón, sé sabio, calla. Y ahí es donde nosotros somos transformados en el amor de Cristo y vemos de que verdaderamente no pecamos. Verdaderamente vemos de que no le damos rienda suelta a nuestra forma de ser, sino que somos transformados en el amor de Dios y que verdaderamente tenemos una manera de actuar diferente, aún en nuestra relación, aún en todo. Yo siempre he dicho que solo se necesitan dos para pelear, se necesitan dos para discutir. Cuando usted es sabio, usted calla. Cuando usted deja que la otra persona simplemente discuta solo, que aunque no tenga la razón, arriba hay un Dios que todo lo ve, simplemente uno calla y en su mente está: gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que veo y por lo que tengo que vivir. Gracias porque algo me quieres enseñar. Y ahí el Señor nos está enseñando algo: a tener templanza, dominio propio, a poder nosotros refrenar nuestra lengua, porque a veces hablamos cosas que después nos arrepentimos y simplemente decimos: no, es que me molesté, es que no me gustó lo que me dijo. Entendamos algo claro, que nosotros no estamos representando nuestra carne, sino que estamos representando a Jesucristo en nosotros, porque somos nuevas criaturas. Por eso es que el amor de Dios, cuando es inundado en nosotros, tenemos que andar en el amor de Cristo, no en nuestro amor, porque nosotros amamos a conveniencia, pero Cristo nos ama a todos por igual. Entonces tenemos que aprender a ver por el amor de Cristo todas las cosas de la misma manera, porque así como Él nos amó, murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, y no hizo excepción de persona. Si perdonó mis pecados, yo tampoco puedo ver la falla de otro y ver la falla del otro más grande que la mía, porque Él simplemente decir: es que yo no soy pecador como Él, ya estoy pecando también. Cuando yo digo: no, es que yo no hago eso, pues yo tampoco, yo pues quizás soy mentiroso, pero no soy tan borracho como Él, no pretendo justificarme delante de Dios y estoy cometiendo la misma falta. Por eso cuando el amor de Dios es transformado en nosotros, nosotros no hablamos de esa manera. Nosotros simplemente decimos: Señor, ayúdalo, porque en algún momento yo también estuve de la misma manera. Y aunque esté alguien al lado y diga: pero es que tú nunca bebiste. No, pero también fui pecador. Y Dios me ama tanto que murió en la cruz del Calvario por mí, para transformar mi vida y para ver las cosas diferentes y saber que esa persona necesita también la verdad en su vida, necesita que sus ojos sean abiertos, y solo el amor de Cristo puede hacerlo. Pero ha sido transformado en nosotros para mostrarlo a otros también. Por eso vemos de que no pecamos. Quizás hay cosas en nosotros, hay fallas en nosotros, pero van siendo transformadas, porque el Espíritu Santo nos ayuda y aún nuestro corazón nos reprende. Pero mayor es Dios que nuestro corazón, y eso lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y con este versículo quiero terminar. Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Conocemos que somos de la verdad es Jesucristo, el que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Pero si a veces sentimos que lo que estamos haciendo está mal, el Espíritu Santo le está ayudando. Si usted ve que no ha aprendido a amar, pídale al Señor que le dé ese amor, que le enseñe a amar como Él lo ama, la ama, porque todos fuimos pecadores y ahora somos pecadores redimidos. Entonces no podemos olvidarnos de dónde nos sacó Cristo, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y que solo Él nos dio vida juntamente con el Padre,
Y nosotros también tenemos que ver al prójimo con ese amor que Cristo nos ve a nosotros, porque ese es el amor, ese es el vínculo perfecto, el amor. Por eso cuando nosotros andamos en el amor de Cristo no pecamos, no quiere decir que seamos perfectos, sino que cuando cometemos una falla nos duele nuestro corazón y nos arrepentimos inmediatamente y le decimos: Señor, perdóname, no quise hacer esto, porque ese pecado no fue deliberado, simplemente fue como un accidente, como cuando usted sale a la calle y va en su carro y usted no sale pensando en accidentarse, usted sale pensando confiadamente que va a llegar a su trabajo, pero por casualidad de la vida, porque le tocó ese día, se accidentó. Fue inesperado, pero busca la solución para remediar las circunstancias y seguir adelante. Asimismo debe ser el pecado en su vida, un accidente, no hacerlo con convicción, no hacerlo pensando sabiendo de que lo que hay en su corazón está mal, porque Dios es mayor que nuestro corazón y el Espíritu Santo nos redarguye que lo que hay en nuestro corazón está mal, y eso hace que el amor de Dios no sea perfeccionado, sino más bien contristamos al Espíritu Santo. Pero cuando usted saca de su corazón eso que no es agradable delante de Dios, el amor de Dios va siendo perfeccionado en su vida. Ese era el mensaje que Dios tenía para nosotros esta mañana, para que este fin de semana tengamos esa comunión íntima con Dios y podamos también expresar ese amor de Dios para con otros, con el prójimo, con aquel que de pronto no hemos limado esas asperezas, de pronto tenemos algún roce, podemos acercarle y decirle: perdóname, discúlpame si te ofendí, aunque la otra persona lo haya hecho. También podemos nosotros acercarle y pedirle disculpas, porque hay una diferencia: el que no conoce de Cristo no sabe cómo actuar, porque va ciego en este caminar, en este mundo, pero la luz de Cristo es la que nos alumbró a nosotros y podemos ver lo bueno y lo malo, y por eso nosotros somos diferentes y podemos entregarle a eso a aquel que no ha conocido la luz de Cristo. Ese es el amor de Dios en nuestros corazones, ese es el vínculo perfecto que hay en nosotros, que es el amor de Jesucristo en nuestra vida. Amén.